Buenas tardes, hermano. Estás escuchando Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Damos honra y gloria a Dios porque nos permites llegar hasta tu hogar. Esta es una estación de radio por internet auspiciada por la iglesia Fuente de Agua Viva. Que Dios les bendiga. Continuamos. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Le damos honra y gloria a Dios porque nos permite estar una vez más en esta transmisión en la que podemos alabar y darle honra y gloria a nuestro Dios y Padre, que es el que nos corona de favores y misericordias nuevas cada mañana. Le damos gracias a Dios porque nos acompaña el día de hoy, y quiero que iniciemos con una oración dándole gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Padre, en esta hora venimos delante de ti, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, compartiendo tu palabra, dándote la honra y la gloria, porque lo que tú haces, Padre eterno, de verdad que nunca podremos agradecer o terminar de agradecerlo, Padre. Yo te pido que en esta oportunidad tú nos permitas llegar a corazones, Padre, que necesitan tu palabra, Señor. Perdón, que tú los prepares, que seas tú, Padre, el que hable en esta tarde, Señor. Yo solamente quiero ser un instrumento para bendición tuya, Padre. Sé tú, Padre, el que en esta hora siembre una palabra y que podamos ver tu palabra hecha realidad en nuestras vidas. Te doy gracias en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, les agradezco una vez más que estén acompañándonos en esta estación de radio, Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Le damos la honra y la gloria a Dios porque nos permite estar aquí una vez más. Quiero comentarles que ya está la grabación en YouTube y en Facebook de la entrevista que tuvimos con el pastor Edgar Velázquez de la iglesia Torrefuerte. Creo que nos faltó muchos temas todavía por ver, pero le damos gracias a Dios porque podemos ver los milagros que Dios hace. Podemos ver que todavía nos falta mucho para aprender, pero también nos enseña que Dios está delante de nosotros, que Dios nos sostiene. Y bueno, hermanos, quiero que pasemos a nuestra sección del día de hoy, de noticias cristianas, y vamos a ver qué noticias hay el día de hoy. Permítanme que mi mouse está fallando un poquito. Ahí está. Ok. Bueno, esta noticia que les voy a dar a continuación es una noticia para que reflexionemos y para que nos demos cuenta de que disculpen, tenemos que estar atentos y no podemos dejarnos engañar. Dice la palabra que en los tiempos finales va a haber falsos profetas, falsos Jesuses, o Jesús, perdón, disculpen. Y por ejemplo esta noticia dice: hombre que afirma ser reencarnación de Jesús es detenido con fortuna. Apoyo Kiboloi es fundador de una mega iglesia y dice tener 6 millones de seguidores. Filipinas. Apoyo Kiboloi es un polémico pastor de Filipinas que posee cerca de 6 millones de seguidores en todo el mundo. Él fue detenido en Honolulu, en Hawái, la semana pasada, con $350,000 en efectivo, y piezas de un rifle militar fueron descubiertas en su jet privado. Líder de la iglesia del Reino de Jesucristo afirma desde el 2005 que es la reencarnación de Jesús.
La revelación de los últimos días, predicando un evangelio centrado en su figura y la prosperidad que Dios asegura a sus seguidores, amasó su fortuna. Cuando los agentes federales entraron en Cessna Citation Sovereign, no sé cómo se pronuncia, disculpe, no lo sé, valorado en $15 millones, es lo que llevaría de regreso con otras 5 personas a Filipinas. Encontraron el dinero dentro de medias de una maleta al lado de las piezas del armamento. Felina Salinas, de 47 años, que es norteamericana y responsable de la iglesia de Makakilo en Hawái, dijo a las autoridades que el dinero era de ella y acabó presa. La ley dice cualquier cantidad por encima de $10,000 que sale del país necesita ser declarada. Salinas será juzgada por intento de contrabando y lavado de dinero. El jet del pastor quedó detenido en Hawái y el gobierno de los Estados Unidos puede requerir que sea inapropiado. Kiloboy fue a Hawái para predicar, regresó a Filipinas en un vuelo comercial. La trayectoria de Kiloboy es confusa y rodeada de misterios. Exmiembro de una iglesia evangélica, fundó su propia denominación, la Iglesia de la Restauración. Después de decir que recibió un llamado especial de Dios, en entrevistas contó que Dios apareció a su madre en forma de una nube poco después de que nació y declaró: "Este es mi hijo". Cuando el Padre me llamó, me llevó a 2 montañas. Tuve experiencias espirituales que nunca imaginé, él dijo. Yo te daré los espíritus de esos ministerios, el mosaico, el salomónico y el ministerio profético. En esas visiones yo veía en pie, mientras que seres espirituales grandes entraban en mi cuerpo. Testimonía, así dice, testimonía en el sitio de su iglesia. Desde entonces, él dice que es el Hijo de Dios en la tierra, una nueva encarnación de Jesús. Millonario Kiloboy afirma tener 4 millones de seguidores en Filipinas y otros 2 millones en el exterior. Su programa de televisión alcanzó a unos 600 millones de espectadores en todo el mundo a través de su estación de televisión, de su estación. ¡Wow! Creo que tenemos que tener mucho cuidado, no podemos permitirnos dejarnos engañar porque podemos ver 6 millones de personas. Habría que ver por qué creyeron, pero es demasiado. Creo que como cristianos tenemos que ver en lo que creemos, en lo que hacemos, porque híjoles, me parece sorprendente. Vamos bueno, voy a buscar un poquito más de información de esto. Mientras le voy a buscar le voy a poner, un canto, solo un canto. Y regreso en lo que busco un poco más de información. Regresamos. Dios les bendiga, hermanos. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Radio auspiciada por la Iglesia Fuente de Agua Viva. Continuamos. Ya estamos de regreso, hermanos. Ya estamos aquí nuevamente en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Como les comentaba de este individuo que se hace llamar Apolo Kiloboy, que se hace pasar por el Hijo de Dios. Ya investigué un poquito más y dice así: Apolo Carreón Kiloboy nació en una pequeña aldea en la ciudad de Davao, en las Filipinas. Se afirma que al momento de su nacimiento su madre tuvo una visión del rostro de Dios sonriéndole desde el cielo, la cual le dijo: "Este es mi hijo". Después, al terminar el bachillerato, Kiloboy asistió a una escuela bíblica y posteriormente se convirtió en el presidente nacional
de las Juventudes de la Iglesia Pentecostal Unida. Fue después de esto, el 1 de septiembre de 1985, que formó su propia organización, el Reino de Jesucristo, o la Asociación, el nombre sobre todo nombre. Desde entonces ha afirmado que Jesús vino a ser el Salvador del pueblo judío en su entorno, disculpen, pero que Él es el Hijo de Dios para el pueblo de los gentiles en su entorno, o sea, el pueblo que no es judío. Supuestamente fue escogido por Dios para este mismo mandato el 13 de abril del 2003, aunque lo anterior nos hace pensar cómo nosotros los gentiles hemos hecho también Siquiloboy en estos casi 1970 años. De todas formas, Quiloboy dejó con 15 miembros más su denominación, la Iglesia Pentecostal Unida, estableciendo su ministerio actual donde pertenece hasta hoy. Desde entonces y de forma interesante, ha afirmado que el 13 de abril del 2005 Dios le ha dado a él su reinado, el cual Dios finalizará por medio de él y que se encuentra en un estado de perfección igual al que tenía Adán antes de la caída. Influencia de su enseñanza. Se sugiere que tiene 6 millones de miembros, 4 de ellos en las Filipinas y el resto alrededor del mundo. Aunque la mayoría de ellos están en su país de origen, están aumentando en otros lugares como Australia, Inglaterra, Kenia y muchas otras naciones. Para ver cuánto éxito ha tenido, eso, ¿no? Dice, es tan influyente en las Filipinas que está empezando a jugar un papel muy importante en la política de ese país. Después de estar rezando para que el actual secretario de Defensa, Gilbert Teodoro, se convierta en el próximo presidente del país. Incluso en su fiesta de cumpleaños número 60 tuvo la compañía de varios candidatos presidenciales. Esto es lo que hace esta persona, o es lo que sustenta él. Pero ahora nosotros vamos a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice. Ok, y primero quiero que me acompañen al libro de Miqueas. Vamos al libro de Miqueas. Disculpen, pero en esta ocasión no pude separarlo. Miqueas, ok. Miqueas capítulo 3, versículos 5 y 7. Y dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra de él. Se los vuelvo a leer. Dice así: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Creo que eso es algo que se ve hoy en día, ¿no? Si les das, está todo bien, pero si no les das, ahí ya entran en muchos problemas. Aparte también Jesús habló en el Nuevo Testamento acerca de esto. Y déjenme un segundito. Es en Mateo 20. Bueno, primero Mateo 7:15, por favor. Vamos a Mateo 7:15. Y dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. El último pasaje que quiero que leamos es Mateo 24:24.
Y dice así la palabra de Dios. Porque se levantarán falsos profetas. Es más, se los voy a leer desde el 20. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está el Cristo, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces podemos ver que no tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar por lo que escuchamos, ¿no? Aquí realmente podemos ver un claro ejemplo de que si nosotros no estamos preparados podemos ser engañados. Y ya está escrito en la palabra, falsos profetas vendrán y harán milagros. Muchas veces creemos que como los frutos son ver que hace los milagros, pero ese no es el fruto. El fruto, hay que recordar que Jesucristo nos llamó a caminar como Él caminó. Y tiene a aquel que es... Perdónenme, es que me da en los momentos más inoportunos. Aquel que ostente o que diga caminar como Cristo caminó, primero tiene que demostrar que Jesús es su Señor. Tiene que demostrar que Él es capaz de ser humilde como nuestro Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que Dios está peleado con la bendición económica. No, no está peleado. De hecho, muchas veces Dios te bendice a través o en la economía, perdón. Y muchas veces juzgamos a esos pastores, pero si a Dios le plació, no veo cuál sea el problema. Aquí la cuestión es que nosotros tenemos que tener puesta nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra salvación. Nosotros tenemos que creerle a Él y estar atento a Él. Porque si a uno lo quiere bendecir económicamente, gloria a Dios. Pero si a los demás nos quiere bendecir con paz, con fortaleza, no importa, es de parte de Dios. Y nos está dando lo que necesitamos nosotros para que seamos edificados y seamos preparados para cumplir nuestro propósito, porque tenemos un propósito. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a estar peleando lo que los demás reciben y a todo le vamos a ver lo malo. Pero bueno, regresando al tema, lo que les comentaba es que tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar en continua oración para entender que Dios nos ha mandado a llamar por algo. Y quiere que aprendamos a escuchar su voz, que no perdamos el tiempo en cosas vanas, sino que efectivamente reconozcamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios todopoderoso, hacedor de milagros y prodigios. Entonces, hermanos, yo los invito con todo mi corazón a que en lugar de estar viendo al hombre para bien o para mal, mejor pongamos nuestra mirada en Cristo, para que no sea que vayamos a ser engañados, para que no sea que cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió, o aún más fresco que muchos cristianos hoy en día cometemos. Entonces, hermanos, yo de verdad con todo mi corazón los invito a que busquemos, reflexionemos y estemos atentos a la voz de Dios,
porque Dios está queriendo hablarnos. Decíamos el martes con el pastor Edgar. Dios está hablando. Dios está hablando en este tiempo y no hemos estado atentos a lo que Él nos está diciendo. No hemos estado atentos a su voz. Entonces creo que ha llegado el tiempo de que reflexionemos y nos demos cuenta que es más importante buscar a Dios que estar viendo en qué fallan los demás. Ok, vamos a ir a un corte musical. Les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Los números telefónicos 6594-6706. Por WhatsApp al 5546435205, a través de nuestro correo electrónico que es iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Le damos la honra y la gloria a Dios. Aprovechamos para mandar un saludito hasta Tecama, que nos están oyendo en este momento. Que Dios les bendiga. Y si quieren mandar saludos, alguna petición para orar, alguna gratitud, algún testimonio, lo que ustedes gusten, algún tema que gusten que toquemos. Hace poco nos decían que querían que tocáramos Apocalipsis, pero es un tema bastante profundo y bastante largo. Tal vez veremos algo por encimita, pero hay que prepararlo bien para darle como que datos generales. Pero sí, ese es un tema bastante profundo. Entonces, si tienen algún otro tema que quieran que toquemos, alguna noticia que quieran compartirnos, algún testimonio, pues con gusto lo pueden mandar en este momento a través de alguno de los medios que ya les comenté. Y bueno, les recuerdo, regresamos en un momento. Que Dios les bendiga y no se olviden de que estamos aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Continuamos. Buenas tardes, hermanos. Ya estamos aquí de regreso en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Perdón, ahora sí se me olvidó. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Les recuerdo que soy el pastor Enrique Solís y estamos en esta estación de radio que es apoyada por la Iglesia Fuente de Agua Viva. Les reitero que los números en los que se puede comunicar con nosotros es al 6594-6706, por WhatsApp al 5546435205, a través del correo electrónico iglesia.fuentedeaguaviva2016 @hotmail.com, y a través del Facebook Iglesia Fuente de Agua Viva. Le damos la honra y la gloria a Dios porque nos permite una vez más estar aquí, porque podemos llegar hasta ustedes. Vamos a ver una parte de la escritura, pero antes quiero que pasemos a datos curiosos de la palabra de Dios. ¿Y por qué hacemos esto? A veces creemos que leer la Biblia es algo aburrido, que es algo que es muy demasiado religioso, que te va a aburrir, que no te va a gustar. Es más, muchos, aún siendo cristianos, la usamos como somnífero, solamente para dormir. Disculpen. Y no es así. En la palabra de Dios encontramos muchísimas cosas muy interesantes. Y queremos que a través de estos datos curiosos se encienda la necesidad de buscar, o la curiosidad de saber si es verdad lo que les estamos diciendo. Ok, bueno, algunos son menos importantes, otros más importantes, pero al final el que lo decide es usted. Entonces, dice en la Biblia hay 1189 capítulos. Perdón. 999 en el Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento. Aquí este dato es así como que para apantallar cuando quieres demostrar que sabes mucho. 1189 capítulos en toda la Biblia,
999 en el Antiguo y 260 en el Nuevo. En el Antiguo Testamento existen más de 300 profecías que anuncian la venida del Mesías. Obviamente, estas ya se cumplieron en su oportunidad. Sin embargo, todavía falta que se cumplan alrededor de 500 que anuncian su segunda venida. Un dato bastante bueno. Si usted se pregunta cuántos son pocos, este dato está un poco confuso, pero bueno, tendríamos que leer primera de Pedro 3:20 y dice así: si usted se pregunta cuántos son pocos o pocas, puede encontrar la respuesta en primera de Pedro 3:20. Pocas personas, es decir, 8. Ahí un poco. Pero bueno, dice: Isaías profetizó durante 60 años aproximadamente, durante el reinado de 4 monarcas de Judá. En el Nuevo Testamento se narran 42 milagros de Jesús, 18 de los cuales fueron sanidades. Estaría muy bueno ver cuáles fueron 48, los 24 milagros restantes, de qué trataron si no fueron sanidades. Ahorita pienso: los peces, el vino, en la moneda del pez que sacaron de la boca del pez para pagar el tributo. ¿Qué otro? Ahorita son los que me vienen. Había pensado en otro, pero se me olvidó. Estaría bueno ver cuáles son los otros 24 milagros que realizó Jesús. Aarón era 3 años más viejo que Moisés, y esto lo encuentra en Éxodo 7:7. Ahí mismo en Éxodo podemos ver que los hijos de Israel vivieron en Egipto durante 430 años. Éxodo 12:40. Son datos para pantallar. Pablo escribió 100 capítulos que contienen 2325 versículos. Ok. Pedro escribió 8 capítulos que se dividen en 166 versículos. Perdón. Los hijos de Israel que salieron de Egipto fueron 600,000 sin contar a los niños. Éxodo 12:37. Este dato que viene me gustó. Noé tenía 600 años cuando completó el arca. Y está en Génesis 7:6. 600 años nada más. Híjole. Bueno, 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra durante el diluvio universal, y está en Génesis 7:24. Muchos se van con la finta y creen que nada más 40 días y 40 noches, pero no es así. Si sumamos las veces que manda a la paloma, podemos darnos cuenta que son 150 días. Sara tenía 90 años cuando recibió la promesa para tener a su hijo Isaac. A Salomón se le atribuyen más de 3,000 proverbios. Nada más. La operación matemática más precisa y productiva la realizó Jesús cuando multiplicó 5 panes y 2 peces. Y fíjense nada más para lo que alcanzó. Alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que por lo regular hay más mujeres y niños que hombres, quedándole todavía 12 canastos llenos de comida. Fíjese, hermano, si nosotros analizamos este evento, nos damos cuenta de la perfección de lo que hace Dios. Fíjense, tenía 5 panes y 2 peces. De menos puedo decir que eran 15,000 personas. De menos. ¿Sí? Suponiendo que cada hombre llevara una mujer y un niño. 15,000 personas. Alimentarlas con 5 panes y 2 peces. Discúlpenme.
alimentarlos con 5 panes y 2 peces, a los ojos o a la vista de toda la gente, porque no estaban nada más estas personas, había muchos que no creían en él. Y vieron el milagro, y es más, todavía vieron cómo sobraron 12 cestas. Tú podrías pensar, fue injusto porque le quitó a un niño esos 5 panes y 2 peces. Pero yo te aseguro que de esas 12 canastas que sobraron, el niño se llevó 2 o 3 o tal vez más. Tal vez ya ni podía, y lo que el niño llevaba poquito, tal vez para una semana, ahora llevó para meses, tal vez. Bueno, tal vez meses no, pero para bastante tiempo. Entonces podemos ver que hay veces que Dios te va a quitar lo poquito que tienes para multiplicártelo. Cuando nosotros como cristianos hay veces que Dios nos dice, dame lo poquito que tienes. Y le decimos, no Dios, ¿cómo? No puedo permitirlo. Es muy poquito lo que tengo, y si te lo doy a ti, me quedo sin comer, me quedo sin pasajes, me quedo sin darle a mi hijo, me quedo a veces sin vicio. Y Dios nos está mostrando aquí que Él le quitó eso poquito que tenía para darle mucho más, y es más, lo usó para bendecir todavía a más personas. Es claro que no tenemos la misma mentalidad que Cristo tiene. Tenemos que aprender a vivir como Cristo, a pensar como Cristo. Y ese es realmente el reto que tenemos. Porque muchas veces queremos analizar todo, racionalizar todo, cuando Dios dice, hey, lo estoy diciendo yo, te estoy mandando algo. Y creo que si algo hemos aprendido es que Dios nunca va a pedir algo que sea malo para nosotros, sino todo lo contrario, va a pedir algo que nos edifique. Es muy complicado rendirte a la voluntad de Dios, sí. Es muy difícil, y sobre todo cuando tú tienes deseos, anhelos, cuando quieres lograr alcanzar algo o hacer algo, y que Dios te diga no va por ahí, es muy difícil, te duele. Hay veces que te frustras, hay veces que te deprimes y ya no sabes qué hacer, porque dices, es que realmente yo añoraba hacer esto, añoraba hacer el otro. Cuando Dios te está diciendo, haz todo, haz lo que yo te mando. ¿Sí? Él nos mandó a algo. Y en el capítulo 13 de Hebreos vienen los deberes cristianos. ¿Qué son los deberes? Lo que tenemos que hacer, la manera en que tenemos que vivir como hijos de Dios. Y dice así en Hebreos 13, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí. Discúlpenme, por favor. Primero te menciona que tienes que ser hospitalario, porque algunos ya hospedaron ángeles sin saberlo. Conozco gente que ha recibido ángeles. Bueno, después dice, acordados de los presos, o sea, siente como si fueras tú el que eres preso, siente como si tú fueras el que está siendo maltratado. Ponte en su lugar y pide, clama por él, de la misma manera que si clamaras por ti mismo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Bueno, creo que eso queda claro. Fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Creo que es algo que hoy en día la sociedad te dice es normal, no hay problema, todos lo hacen.
Y pues desafortunadamente ha llegado hasta las iglesias cristianas y creemos que es normal porque todos lo hacen cuando no es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero fíjense, continúa en el 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pausa. Sin avaricia y contentos con lo que tenéis ahora. En muchas ocasiones hay hermanos que no se dan cuenta que sus finanzas, su economía, no depende del trabajo que tienen, sino que es de Dios la bendición. Y se aferran tanto al trabajo por querer salir adelante. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal el querer salir adelante. Lo que estoy diciendo es que no creas que tu trabajo es el que te bendice, el que te da. Hay que entender que es Dios el que te está dando. Y si no te está dando más ahorita, es porque lo que tú requieres en este momento. Porque hasta ese momento es lo que has aprendido a administrar. Dice la palabra de Dios en la parábola de los talentos. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dice, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No dice. Dice en lo poco, porque tienes que ganarte esa confianza. Al que le dio 3 talentos, al que le dio 5 talentos, no fue de la noche a la mañana que les dio esa cantidad. Pudieron haber empezado todos con 1. Y si fueron fieles con ese talento, después le dieron 3. Y luego al de 3 le dieron 5. Y al nuevo que entró con 1, como fue fiel, le dieron 3. Perdón. Pero como el de 1 no fue fiel, pues ya no creció. Y el de 3 y 5, pues seguramente fueron avanzando hasta recibir más. Porque en lo poquito fueron fieles. Y muchos creemos que tenemos que tener mucho para entonces empezar a dar, y no es así. Tienes que empezar a dar desde que no tienes. Desde ahí tienes que ser fiel y estar contento con lo que tienes ahora. No dice contentos con lo que tienes, punto. Eso sería algo, sería como conformismo. Pero es claro, la palabra es clara. Y estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960, que dice, contentos con lo que tenéis ahora, en este momento. ¿Por qué? Porque puede ser parte de un proceso, puede ser parte de un aprendizaje, puede ser parte de algo que por eso Dios está permitiendo que solo tengas lo que tienes hasta el día de hoy. Pero no quiere decir que te va a dejar, porque fíjate, después dice, punto y coma, que quiere decir que regresamos al principio. O sea, podríamos parafrasearlo, sean vuestras costumbres sin avaricia, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Quién es Él? Nada más nuestro Dios, nuestro Padre. Es el que no nos va a dejar, es el que no nos va a desamparar. Por lo tanto, no te afanes a querer hacer lo que no está en tus manos. Tú siembra y Dios se va a encargar de dar el crecimiento. Dice el versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Caray, esta palabra de Dios es tan viva. A veces le tenemos pavor a lo que el hombre nos puede hacer, a lo que el hombre puede hacer, pero no entendemos que es Dios el que nos está respaldando, que es Dios el que está diciendo. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Cuándo lo vamos a entender? Fíjense, el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, de aquellos que han
sido puestos por Dios como autoridades nuestras, tenemos que honrarlas e imitar su fe, porque ellos están creciendo. Ellos son nuestros mentores y ellos han caminado un poquito más de lo que nosotros hemos caminado. Por lo tanto, si Él dice, no vayas por ahí, hay que hacerles caso. Hay que obedecerlos. Dice el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, no cambia, no cambia. Es el mismo y lo que te prometió hoy lo va a cumplir mañana. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Podemos hacer aquí una pequeña pausa y en el versículo 9 que habla de no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, lo que mencionamos al principio de este hombre que dice que es el Hijo de Dios. O sea, qué cosa tan tremenda. O sea, ¿en qué momento se perdió la capacidad de entender que no le llegamos ni a los talones de lo que hizo Jesucristo? O sea, ¿cómo voy a pretender ser como Jesucristo? O sea, hermano, con todo el respeto, yo puedo decir que muero por todos ustedes y así me deshagan. No va a servir de nada, no soy nadie, no, es más, tengo pecados, hermano. No podemos poner nuestra mirada en el hombre. Tenemos que ponerla en Jesucristo porque Él murió para que fuéramos salvos. Y si hoy estamos pasando tristezas, por Él podemos salir adelante. Si hoy estamos pasando pruebas en el matrimonio, en el hogar, a través de Él podemos renovar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Si tenemos problemas laborales, económicos, es Él el que nos va a restaurar, no es el hombre. No importa cuánta sabiduría haya en el hombre, no importa cuánto entendimiento, cuántos milagros, no. Dice que cuando sea el día del juicio, el Señor Jesucristo dijo, les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Y diremos, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios. Y dirá, apartados de mí, no os conozco. ¿Por qué? Porque el hacer milagros no es garantía de ser aprobado. Tenemos que ser aprobados por nuestro Padre y Señor. Y la única manera de ser aprobado es cumpliendo con los mandamientos que Él nos dejó. Continuamos en el 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, o sea, buscamos lo eterno. Estamos de pasada en la tierra, aunque vivamos 100 años en esta tierra, no es nada comparado a lo que vamos a pasar en la eternidad. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si tú ves a tu hermano en necesidad, si tú ves a tu hermano en angustia y le puedes ayudar, de eso se agrada a Dios. No vayas y lo destruyas más hablando de él, no vayas e inventes cosas, mejor levántalo, edifícalo. Sacrifícate por él para que pueda ser tomado y te vea Dios con ojos de agrado. Dice el 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso.
Hermanos, no creo que soy la persona menos indicada para hablar de esto. Pero hermanos, los pastores vamos a ser juzgados por sus almas. Ustedes sujétense a Él. Y Dios y el pastor, o sea, harán cuentas. Tú sé obediente, porque en la obediencia está la bendición. Dice el 18, orad por vosotros, por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, y termina el versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Y termina, se los leo nada más para no dejarlos. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Les decía, hermanos, tenemos que ser imitadores. ¿Imitadores de quién? Primeramente de Cristo. Y después tenemos que buscar ser imitadores de aquellos que han caminado con Él, que ya aprendieron a caminar con Él. Ojo, no estoy diciendo que los idolatremos, ni que digamos, no, es que como dice la Biblia, que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. No, eso no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere es que todos digamos, somos de Cristo, pero puedo ver a ese varón que le sirve a Dios y aprender de Él, porque todos necesitamos un mentor, todos necesitamos a alguien de quien tomarnos la mano aparte de la de Dios. Perdón. Y seguir adelante, porque este camino no es fácil. De verdad, hermanos, se los digo que es bastante complicado. Y disculpen por el ruido, pero se les ocurrió pasar ahorita. Y quiero leerles una una encuesta que hicieron en Estados Unidos a varios pastores, que me llamó mucho la atención. La di el día de ayer en la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante entender. Hace unos días salió en las noticias que un pastor cristiano en Brasil se suicidó. Y la carta que dejó fue muy fuerte, pero es la verdad. Y en esta estadística que hicieron, en esta encuesta, que hicieron no en el 100% de pastores de Estados Unidos, pero sí en un gran número, y ahí inician con que en Estados Unidos al año se abren 4,000 iglesias cristianas, pero se cierran 7,000 iglesias cristianas al año. Después continúa diciendo que el 50% de esos pastores encuestados sufren de baja autoestima. El 70% de esos pastores no tienen con quién abrirse, no tienen una persona con quien ir y abrir su corazón. Eso es muy terrible. Y luego viene la que más me preocupa. Dice, el 85% de esos pastores les gustaría desistir del ministerio. A mí esto me dolió terrible. ¿Por qué? Porque que un pastor, o sea, ¿qué problemas tiene que estar pasando un pastor como para desear desistir del ministerio? Por último, en el 2014 fue el año que más pastores se suicidaron en Estados Unidos y fueron 3. Esto es algo terrible porque se suicidaron por no saber qué hacer con los problemas de la iglesia.
Muchas veces creemos que los pastores tienen la vida fácil, que lo único que hacen es hacerse ricos del dinero que reciben de las iglesias, pero no es así. Para empezar, hermano, le puedo decir que para vivir de lo que da la iglesia, tiene que pasar mucho, pero mucho tiempo para que tú puedas vivir de lo que da la iglesia. O en su defecto, una iglesia que entienda lo que es el diezmo. Una iglesia que entienda lo que es honrar a Dios y a su pastor. Entonces, hermanos, tenemos que caminar como Cristo caminó, tenemos que someternos a nuestras autoridades, aunque parezca que están mal, aunque parezca que estamos en lo incorrecto, tenemos que someternos, porque nuestras autoridades, se me fue la palabra, como dice, serán juzgadas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no entremos en confusiones, en conflictos. Seamos obedientes. Como les dije hace un rato, en la obediencia está la bendición. Bueno, hermanos, les recuerdo que estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Vamos a ir a un corte musical y vamos a regresar en unos momentos. Y bueno, sin más, les reitero, le damos la honra y la gloria a Dios. No se vaya, regresamos, vamos a un corte musical. Esto es Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Continuamos. Gracias, hermanos, una vez más, ya regresamos. Aquí estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque hay muchos proyectos, hay muchas cosas que hacer, y una de ellas es compartir la palabra de Dios. Y a través de este medio podemos llegar a lugares que tal vez ni siquiera vamos a pisar, en toda nuestra vida. Entonces yo quiero continuar en esta tarde y quiero que juntos tomemos algunas palabras, promesas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero no le creemos a Dios. Es un poco contradictorio, un poco complicado. Pero aquí lo importante no es juzgar, porque todos cojeamos, todos nos equivocamos, todos llegamos a tener algún punto de debilidad. Pero Dios quiere darnos una palabra de aliento, quiere que nos demos cuenta de que no estamos solos, que Él ha venido para estar con nosotros, para escucharnos, para sacarnos adelante. Y quiero que me acompañen al Salmo 23, por favor. Tal vez ya muchos se lo saben, hasta de memoria, y es bueno, pero es mejor que lo aprendamos, que lo vivamos, que sea una realidad en nuestras vidas. Aquí está, Salmo 23. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, o sea, Él será tu proveedor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es precioso, es hermoso, pero ¿cuántos lo creemos? Yo en lo personal quiero compartirles. Yo hace muchos años tomé este salmo como mío, lo hice mío y hasta el día de hoy puedo decir que Dios ha cumplido su palabra. Para mí es el Salmo 27 que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y termina: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ay, hermano, yo creo que este salmo nos enseña muchísimo. Y les digo que yo puedo decirle que hace más de 15 años, tal vez un poquito más, tomé este pasaje para mi vida y me ayudó en muchos momentos muy difíciles que he pasado, en los que Dios me ha respaldado, en los que Dios me ha ayudado. Y he visto su mano sobre mi vida, he visto la bondad de Jehová sobre mi vida, he visto cómo es demasiado bueno para mí. Cuando yo he hecho muchas cosas malas y le fallé a Dios, Él me mostró su bondad, me mostró cómo entregaba a mis enemigos en mis manos, cómo aquellos que hablaban de mí, Dios los humilló, cómo Dios me ha levantado a lo largo de estos años, aun cuando yo no lo merecía. Dios ha estado sobre mi vida porque a Él así le plació. El Salmo 31 dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, perdón. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Y continúa una infinidad, pero podemos ver cómo Dios nos muestra su misericordia, cómo nos muestra que si Él nos trajo hasta aquí, no nos va a dejar, hermanos. Va a estar al pendiente de nosotros. Nos va a estar sacando del hoyo una y otra vez si es necesario. Va a estar cuidando nuestras vidas. Va a estar inclinando su oído para estar atento a las oraciones de su pueblo. Ah, qué hermosa palabra. Hermano, si tú estás pasando por un momento difícil, yo te animo. Confía en el Señor. Tómate de la mano de tu Dios. No dudes. Sé que parece difícil, sé que puede parecer imposible o religioso decir esto, pero de verdad, Cristo tiene la solución. La palabra de Dios tiene la solución a lo que tú estás viviendo, solo tienes que recurrir a ella para que Dios te pueda mostrar el camino. No te rindas, es difícil, sí, pero no es imposible, no estás solo. Cristo te ama. Dios te ama. Hay una iglesia que te ama. No te rindas, hermano. Dios quiere levantarte, quiere edificarte, quiere ponerte por cabeza y no por cola, porque así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, yo te invito, no te dejes vencer. Porque lo que estás sufriendo hoy, la prueba que estás pasando, el problema, es lo que el día de mañana va a ser tu testimonio. Y va a ser lo que va a provocar que mucha gente se acerque a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Bueno, hermanos, este día llegamos al fin de este programa. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí, porque a pesar de muchos problemas, Dios siempre nos muestra su mano. Yo espero que sigamos echándole ganas. Sinceramente me sentía un poco desanimado por algunos problemas que tengo, pero le doy gracias a Dios porque Él siempre tiene una palabra para cada quien y nos hace permanecer confiados en Él y que Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque parezca algo terrible, Dios tiene el control y siempre son cosas para bien. Entonces mantengámonos firmes, vean lo que vean nuestros ojos, oigan lo que oigan nuestros oídos. Confiemos más en lo que dice su palabra y en lo que nos ha dicho nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanos, le doy gracias. Les recuerdo que estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Y le damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos escuchando, Dios mediante, el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde las 9 de la mañana. Hay canciones, hay alabanzas a nuestro Padre, hay predicaciones, que hoy hubo 2 muy buenas. Entonces, hermanos, yo los invito, echémosle ganas, salgamos adelante, busquemos a nuestro Señor Jesucristo cada día más, esforcémonos. Es difícil, pero no quiero irme sin antes hacer una oración. Padre, te doy gracias por estos preciosos momentos en los que nos permites compartir tu palabra, Señor. Sé, Padre, que aún es poco lo que se hace, Padre, pero sabes que lo hacemos para la honra y para tu gloria, Señor. Que es para exaltar tu nombre, no es para exaltar a nadie, solamente a ti, Padre. Es para predicar tu palabra, para demostrar que tu palabra es fiel y que el único que tiene el control de todo eres tú, Padre. Yo te pido, Señor,
por aquellas personas que van a ser alcanzadas, Señor, por este audio, Señor. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que le hagas sentir en su corazón la necesidad de buscarte cada día más, Padre, y que podamos entender que sin ti nada somos, que te necesitamos, Padre eterno. Y te doy gracias, Padre, por este privilegio tan grande que me das, Padre. Te doy gracias por todos aquellos que apoyan, Padre. Te doy gracias infinitas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo, estamos en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Que Dios les bendiga y nos estamos escuchando el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Y no se le olvide, desde las 9 de la mañana ya estamos escuchando música y predicaciones. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermano. Estás escuchando Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Damos honra y gloria a Dios porque nos permites llegar hasta tu hogar. Esta es una estación de radio por internet auspiciada por la iglesia Fuente de Agua Viva. Que Dios les bendiga. Continuamos.